Una nueva charla. Estamos en Barcelona, en el barrio de Sants. Va a ser la charla número 8. Ya estamos ahora en ese triángulo final de Sants que está entre la calle Madrid, entre Carrer de Sants y la Rambla del Brasil. Si nos fijamos en estos planos, para el que quiera ver planos antiguos, este es un plano precioso. Tiene que entrar IGN, comparador de mapas, pinchar en esta carátula y buscar 1.50.000 primera edición. Es el primer plano que se hace realmente de toda la península. Se empieza a hacer a principios del siglo XX, 1900. Este plano se fecha normalmente en 1926. Fijaros que es un plano precioso porque aún se ven, fijaros que aún hay cultivos en la zona de Esplugas, viñedos en la frontera con Hospitalet. Este es la Riera Blanca, que era el arroyo y el camino que marcaba la frontera entre Hospitalet y Sants. Y aquí tenemos el barrio que vamos a tratar hoy, que como vemos estaba aún sin ocupar. Ya no se ven en él más que estos pequeños huertos que aún quedan, luego será aquí el Camp Nou, pero vemos también que no está hecha, sí que está la travesera de las Corts, ya está empezada a dibujar, como veis, probablemente siguiendo antiguos caminos de las parcelas agrícolas que aquí había. Vemos este arroyo, el arroyo de Tena, que luego va a seguir por el interior, no coincide exactamente con la Rambla de Brasil, pero fijaros que aquí hay un punto, aquí se está ya empezando a dibujar lo que va a ser, perdón, no, aquí va a venir la Rambla do Brasil y, y aquí va a estar más o menos la iglesia de Santa Tecla, es decir, al borde de este arroyo que descendía, veis, por la vaguada. Aquí, como veis, hay ya construcciones aquí, en toda esta zona de aquí, que van a ser las que luego veremos, pequeñas construcciones formando pequeñas calles, pero todo esto estaba vacío, ya lo veis. Fijaros que es un punto muy importante porque vamos a tratar este triángulo que va entre la Avenida de Madrid y la Rambla de Brasil. Este triángulo que aquí coincidiría más o menos con este triángulo de aquí. Como veis, apunta ya hacia la frontera de la Riera Blanca, del Arroyo Blanco, hacia la frontera de lo que es Sants. Este plano se llama Minutas, es ya un poquito posterior, 1927. Fijaros que aquí ya está claramente trazada la travesera de las Cortes, que ya está perfectamente trazada, dejando este triángulo para Hospitalet. Todo esto lo perdió Hospitalet, era de Hospitalet. Y aquí tenemos ya nuestra área totalmente consolidada. Como veis, ya hay muchísimas construcciones. Está sin trazar la Avenida de Madrid aún, pero bueno, sí que está ya definida las calles paralelas, también las norte-sur. Aquí tenemos esa zona más confusa que sigue hoy con esas pequeñas callejas. Y como vemos aquí, aún la Rambla de Brasil ya está dibujándose, aunque aún está sin liberar, como veis. Entonces vamos a tratar este pequeño espacio. Este es un plano 1.25.000, ya es un plano de los años 80 del siglo XX. Como veis, ya se parece muchísimo al actual. Aquí tenemos este espacio, este pequeño vacío, que va a ser muy, muy interesante, como luego lo vamos a ver. Como veis, estas parcelas se han ido parcelando, las antiguas parcelas que veíamos vacías han sido parceladas con un criterio, pues bueno, de crear unos caminos norte-sur y luego parcelar en paralelo para permitir mayor aprovechamiento. Aquí os quería mostrar la diferencia entre este plano y este. Como veis, este no puede ser 1926, aunque él lo diga, sino que es un plano con datos tomados mucho antes, porque no puede ser que en 1927 ya se hubiera habido un cambio tan radical, ¿no? Es decir, que este plano es hacia 1910, podríamos pensar 1900. Como veis, el cambio ya es muy claro, tanto también en la zona sur, que lo vimos en la lección anterior, pues todo ya se está consolidando como la expansión de Barcelona. Bueno, y aquí tenemos estas preciosas fotos de Google Earth. Vemos el área que vamos a tratar. La Carrer de Sants ya lo vimos en otra lección, con lo cual vamos a ir por la Avenida de Madrid, viendo solo la acera de la derecha, y luego bajaremos por la Rambla de Brasil, para luego entrar, al principio, en las calles norte-sur, y luego en la calle principal, y luego en las pequeñas paralelas. Este es el punto donde este triángulo, donde por suerte esta casa se cedió este triángulo, aunque aún no se le ha sacado mucho partido. Fijaros que este triángulo podía realmente ser una pequeña placita, como hemos visto en otros triángulos que quedan en estas manzanas que yo llamo de aluvión. Y aquí tenemos el Carrer de Sants, la antigua Nacional 2, y aquí tenemos la Avenida de Madrid.
Fijaros que aquí, lejos de la trama del ensanche, se está configurando una ciudad de grandes avenidas y eso siempre es muy bueno. Aquí tenemos ya enfilando hacia la... Realmente si esta era una puerta de Barcelona, antes vimos que esta manzana de aquí también generaba una puerta, sin embargo a la derecha estaba aún sin definir, pues esto podría realmente definirse como una de las puertas de Barcelona, pero la urbanización, como veis, no lo acompaña. Yo creo que aquí se podría plantar un gran árbol, probablemente suprimir este paso de vehículos que viniesen por este borde, es decir, se podría mejorar este triángulo muchísimo más, porque es un frente donde ese edificio pues más o menos lo ha tratado de lograr, ¿no? Como veis, ha creado unos lienzos horizontales. Bueno, y aquí empieza ya Avenida de Madrid. Fijaros, es una avenida fantástica, ya se ve aquí, con unas proporciones muy bonitas, con un arbolado más o menos alto. Quizá aún es una vía de tráfico, ya se ve, quizá hay demasiados carriles de tráfico, podría haber aceras un poco más anchas, pero bueno, es una avenida con suficiente amplitud. Aquí vemos estas arquitecturas de los años 40, pero que siguen modelos de los años 30, muy austeras, de manera un tanto tristes, porque es una época difícil y donde vemos que hay huecos del movimiento moderno, huecos horizontales, pero sobre todo hay una austeridad excesiva en todos los gestos. Esta era una herencia en parte del Art Déco, en parte del racionalismo, donde aún no existían las terrazas o las terrazas eran utilizadas como elementos puramente escultóricos. Luego veremos cómo poco a poco esta arquitectura va evolucionando hacia una mayor alegría. Aquí tenemos otra muy parecida. Como vemos, aquí aparece un gran hueco. Fijaros, aparece el tema del mirador. Toda la fachada es un mirador. Esto aparece en Europa en los años 20 aproximadamente, con una arquitectura que rechaza la decoración y que está muy ligada al cubismo, a formas puras, a formas abstractas. Aquí lo tenemos con un elemento más clásico, que es este recerco, herencia un poquito también de esa Europa de los años 30. Y aquí ya vemos un cambio de escala que aparecen las grandes alturas que se dieron en los 50 y los 60 y que van a definir todo este frente de la avenida. Fijaros, enfrente tenemos unos bloques muy interesantes, que son de la Guardia Civil, pero que luego se densifican demasiado. Pero es una pieza con un gran espacio central. Y aquí tenemos algo que sí que es bueno, estos bloques que son muy altos, quizá demasiado altos para la avenida. Es verdad también lo que algunos nos dicen, que esto es lo que daba escala de gran ciudad, daba densidad. Hay que pensar también que estas viviendas unas dan a un lado y otras dan al patio, con lo cual hay mucha vivienda interior que depende cómo sea ese patio, puede ser mejor o mucho peor que las que dan a la calle. Pero así que en todas respetan más o menos esta idea de baja y entrepiso que da la sensación de gran avenida, de gran escala, de gran ciudad. Aquí está, como os decía, una arquitectura muy austera, interesante, pero que se densifica demasiado. Cuartel de la Guardia Civil. Aquí vemos cómo los zócalos son unos más ricos, otros más pobres. Hay arquitecturas que quizá actúan como si no fuese una gran avenida, Avenida Madrid, cuando realmente tiene un futuro muy prometedor esta avenida. Prácticamente es casi de las últimas avenidas que bordean la ciudad, porque ya la siguiente avenida, Travesera de las Corts, ya es más asimétrica, ¿no? Ya es más límite de ciudad. Esta es la última que aún tiene edificaciones densas los dos lados. Aquí vemos una arquitectura muy curiosa, ¿veis? Una arquitectura clásica, muy ordenada, y que fijaros que su escala era un poco la escala que se pensaba que iba a tener Avenida de Madrid. Pues una escala de baja más 4, una escala más acorde un poco a la escala de la ciudad, del barrio de Sants. Y como veis fue desbordada con nuevas ordenanzas que permitieron una altura excesiva. Ahora se ha reducido de nuevo la altura y me parece muy bien. Aquí tenemos otro gran gigante, fijaros que es atractivo en el sentido que tiene esos grandes pórticos que quieren como dar unidad a la casa y por primera vez ya aparece un zócalo con materiales nobles, con mármoles, con piedra y que plantea que esto no sea vivienda, como ha pasado hasta ahora, sino que sean oficinas, que es como nació esta proporción de baja de comercio y entrepiso para ese comercio para oficinas, no para viviendas. Nunca se pensó esto porque la vivienda en este caso siempre es más sombría porque tiene el vuelo del bloque superior. Pues aquí veis está la composición clásica de zócalo, cuerpo y coronación. La coronación quizá un tanto tímida, pero ya está allí insinuada. Por lo tanto, como veis, es un edificio interesante. Además, ha mirado hacia esta avenida norte-sur y también ha mirado hacia Avenida de Madrid, con un
Un edificio interesante. Y fijaros que el zócalo es muy bonito, con estas piedras, estos mármoles muy elegantes. Bueno, ya veis que tiene una composición. Muchas veces los zócalos están mejor compuestos o con una pretensión más urbana que lo que son los bloques superiores. Como veis, este es un zócalo muy bonito. Fijaros lo bien que queda cuando se abre un paño entero de vidrio. Y luego vemos como siempre los carteles tapan esas piedras preciosas que nunca el arquitecto pensó que se tapasen, porque se pierde un poco la condición del zócalo. Bueno, aquí vemos estos maravillosos árboles, no sé si son almez, que dan una escala muy bonita a la avenida. Aquí veis ya la avenida va cobrando una densidad enorme, es muy atractiva. Veis cómo sigue al final girando. Bueno, esta es la pieza que os decía que tiene su interés. Sus terrazas siempre un poco protegidas por la propia edificación. Y allí veis la aparición de la cornisa alta. Enfrente tenemos casos curiosísimos, fijaros, ¿no? Desde arquitecturas más clásicas hasta asombroso recrecimiento, con una arquitectura un poco musoliniana de una casa clásica. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo muy bonito, fijaros. El arquitecto sabía que la casa se tenía que adaptar con muy buen criterio a que a las calles laterales la altura es baja más entre piso más 2 aproximadamente, ya lo veis, ¿no? Entonces lo que hizo ha sido esta escala que la arrastra desde la calle lateral y que hubiera quedado muy débil quizá, la arrastra y la incrusta en el edificio de escala mayor de la avenida, que es una escala mucho mayor, pero como veis ya se ha reducido la altura respecto a estos grandes bloques de los 60, casi en 3 alturas, con lo cual esta es un poco la altura que parece que se prevé para la avenida de Madrid. Como veis es superior a esa que veíamos de baja más 4, estamos en un baja más 3, baja más 6, con un semi-entrepiso. Pero veis, la solución es muy bonita, es una casa muy elegante, fijaros el hueco que hace en esquina, como mirando hacia este escorzo de la avenida, lo mismo hacia allí, el echarse hacia abajo permite que aquí no tenga medianera, sino que también se vuelque. Bueno, creo que está muy bien resuelto. También el zócalo es muy elegante, bueno, es un ejemplo muy, muy bonito. Fijaros el zócalo. Es una pena que no se haya atrevido a hacer un entrepiso, que le habría venido muy bien al edificio. Pero bueno, como veis, el portal es precioso, es casi un portal egipcio con este enorme espacio oscuro de entrada, casi telescópico. Bueno, creo que es una casa muy bonita. Ya veis también que ha agrupado los dormitorios de la vivienda, los ha agrupado, tenemos una terraza con probablemente cocina, comedor, dormitorios, los ha agrupado de manera que las viviendas dan una hacia este lado y otra hacia el otro lado. No hay patios interiores, lo cual es muy bueno. Bueno, fijaros qué bonito este hueco, tan monumental. Sí, es una casa muy, muy bonita. Basta ver también el cariño con el que se diseñan. Otros arquitectos muestran el canto puro del forjado, muy tosco. Aquí no, aquí todo se ha hecho mucho más delicadamente. También los materiales, el unir los huecos, aunque sea una unión, como veis, simplemente por el cambio de material y el rehundido, pues esto da la sensación de una escala mayor, es decir, integra. Cuando uno muestra cada ventana del dormitorio, pues es mostrar sin transición la escala más doméstica hacia la ciudad, mientras que así se unifica todo, y de esta manera se unifica todo en un hueco y se logra otra escala distinta, es decir, uno no distingue si ese es un dormitorio, sino que lo que ve es la franja de la vivienda completa. Bueno, es un criterio muy bonito. También las terrazas son bonitas porque vemos muchos arquitectos modernos que hacen la terraza corrida en vuelo respecto a la fachada y punto. Y esas terrazas nunca funcionan. Aquí, como veis, se sabe cómo funciona una terraza, se ha rehundido, ha quedado protegida por el propio edificio. Entonces sí que son terrazas que tienen vida, que tienen uso, porque tienen intimidad. Esto tendrían que aprenderlo muchos arquitectos actuales. Bueno, ya veis que es una pieza interesante, muy bonita. He medido, fijaros, como veis, por suerte no hay, excepto esta vivienda, no hay patios internos, con lo cual se reduce de 20-25 metros que suelen tener estos bloques, se reduce a 17. Y la vivienda, como veis, dan unas hacia un lado y otras hacia el otro lado. Parece que aquí donde se concentra el ascensor y la escalera. Entonces es un bloque de 17 metros, como veis menos profundo, tiene menos aprovechamiento que estos grandes bloques,
pero estos bloques viven de que haya muchas habitaciones o varias dando a un patio interior, que eso ya es, normalmente no hay ni luz ni se pueden ventilar. Entonces, esta solución es muchísimo mejor. Bueno, aquí veis lo que os decía. Fijaros con qué cariño está hecho la terraza y también el hueco, mostrando el dintel. Muy bonito. También fijaros qué bonito el hueco entero. Para los que vais a hacer algún cambio en vuestra casa, sustituir siempre vuestras ventanas partidas por ventanas de una hoja y veréis cómo gana la habitación y cómo gana el espacio. Es una casa muy bonita. Aquí tenemos otra de los 60 que realmente eran criterios parecidos, pero como veis aquí la terraza es corrida y quizá no tiene, bueno, sí que tiene algún elemento de pequeños retranqueos. La intención es la misma, es crear un lienzo que tape un poco lo más íntimo doméstico de la casa. Bueno, ya veis que se empiezan a aparecer ya casas de los 60 con estas grandes terrazas que crean avenidas muy optimistas, muy bonitas. ¿Veis? Fijaros, es muy bonito el zócalo. Luego podríamos decir que quizá se descuida un poco más, se crea la terraza corrida, pero queda un poco desnuda, un poco indefensa ante las vistas del resto de la ciudad. A pesar de que la intención es buena, ya veis, crear un lienzo. Quizás necesitarían antepechos un poco más densos, más altos, ya os dais cuenta. Pero la intención es muy parecida. Fijaros qué zócalo más bonito, de piedra o granito negro, muy bonito. No sé si la carpintería ha cambiado en este entrepiso. Enfrente, como veis, tenemos toda esa secuencia. Y seguimos con otro bloque. Fijaros que también aquí, a pesar de que ha ido aposta por un estucado, sin embargo, la criterio es la misma. Grandes terrazas y el zócalo también con un elemento de mármol. Como veis, son zócalos todos ellos hechos con cariño. Aquí otro gran zócalo oscuro, también muy bonito. Recuerda un poco la casa anterior, no la anterior, con piezas. Los portales, no sé si los vemos, algunos han sido reformados, pero suelen ser portales muy bonitos. Fijaros que aquí la terraza empieza a ser más acogedora, primero porque tiene madera, eso indica siempre como una casa más acogedora, tiene madera bajo el forjado, tiene quizá más rehundidos, ya veis que aquí hay rehundidos más profundos para que la terraza sea más profunda, tenga más uso. Bueno, son casas muy bonitas. Y veis, tiene la idea del zócalo y a veces es un refuerzo en el último vuelo para mostrar como una coronación. ¿Veis? Ese refuerzo del forjado en el último para crear un peso. Podría haber sido más fuerte, ¿no? Pero para crear un peso que es una culminación de la vivienda. Como veis, son viviendas que estas sí que tendrán, como tienen dos piezas al exterior, tendrán un patio con cocina y otras dos habitaciones y escalera central. Bueno, aquí os muestro estos zócalos tan bonitos, que aquí parece que se han respetado por los carteles de los comercios. No nos damos cuenta del valor que tenían estos grandes zócalos. Son muy bonitos. Bueno, el portal se ve con este mármol blanco. El número también, fijaros que los números van muy bien, expresan un poco la filosofía de la época en que se hizo la casa. Seguimos y tenemos una casa de ladrillo que tiene un gesto, podría recordar la pedrera de Gaudí, que tiene estos movimientos, aquí claro, con más tosquedad realizado. También tiene este gesto, quizá le ha faltado un poco de decisión ahí al final. Bueno, como veis es una casa que está tratando de crear una unidad y un gesto, tiene su interés. Al lado tenemos otra que también crea estos elementos que flanquean las terrazas. Y también fijaros que muchas veces el porche aquí no, este porche aquí es de ladrillo, pero aquí el porche, el zócalo, tiene mucha, quizá más elegancia que lo que es después la vivienda, que ha ido materiales, por así decir, más pobres. Muestra el canto del forjado, muestra el ladrillo. Sin embargo, aquí este zócalo es fantástico. Mirad qué zócalo tan bonito. ¿Veis? Parece que va poco con los materiales de la vivienda superior. Pero es fantástico. Quizá hay una reforma, pero bueno, aquí se ve el mármol blanco colocado en la entrada. Da pena que la casa no haya seguido con este criterio. Pero veis, es precioso esta composición. Muy elegante.
Seguimos, vemos aparecen ya una serie. Fijaros que las parcelas son muy estrechas. Es una parcelación casi gótica de antiguos campos de cultivo. Entonces aparecen de repente bloques altísimos muy esbeltos porque coinciden con una parcela de cultivo. Ya veis, los arquitectos tienen que lidiar parcelas estrechísimas. Fijaros esta qué bonita es su composición. Está en un poco en el límite porque la terraza, sí, probablemente sí que quepa aquí una mesa y le está faltando quizá un poquito, pero bueno, fijaros qué bonita composición. Casi sería una composición del racionalismo. El racionalismo se comparaba a veces con los transatlánticos, con los paquebotes, con este juego de volúmenes normalmente eran blancos. Pero veis, un juego, y es muy bonita esta casa, porque fijaros que es toda ya rasgada, o sea, toda es una ventana, pero sin embargo tiene estos antepechos que hacen que equilibre el vacío con el lleno. Y a veces estas piezas macizas, bueno, al final son, no sé si quizá aquí hubiera faltado haber bajado un poco más la terraza para que la terraza tuviera una dimensión más horizontal, que fuera más acogedora. Escapa un poco, ¿veis? Pierde un poco intimidad porque es demasiado alta, pero bueno, la idea es muy bonita, ya lo veis. Curiosamente el zócalo pues tiene este juego de dos materiales, es muy elegante la composición y también el portal. Aquí. Aquí tenemos otra que también está quizá con no tanta claridad, pero bueno, como veis ha creado unas grandes terrazas muy acogedoras que a la vez semi-envuelven este espacio y deja un elemento como ese eje central que veíamos en muchas casas que marca como un eje en el centro de la fachada. Y aquí tenéis este muy generoso, este gran zócalo de piedra blanca que parte en dos con el destinado al portal y al garaje, que es muy bonito la idea que el garaje entre también al lado del portal, así es una entrada más cuidada, más controlada y luego encima los huecos con otro material. ¿Veis? Son casas interesantes. Y ya llegamos al final de esta avenida de Madrid. Vuelve a aparecer otra casa que nos recuerda mucho a la anterior, pero aquí con las terrazas abiertas. Y fijaros que hay una frecuencia. Mirar qué preciosos mármoles. Este creo que es un mármol de Marquina, de Vizcaya, mármol negro precioso. Bueno, y aquí tenemos otra composición muy bonita. Fijaros qué bonita esta composición negra, oscura, con esta casa que recuerda mucho a la que habíamos visto antes, como os decía yo, que aquí tenía las terrazas más opacas. Ahí lo tenemos, ¿veis? Quizá aquí pierde, porque queda más indefensa la terraza, pierde respecto a la otra casa. Bueno, aquí tenemos otras, con el ladrillo saliendo. Bueno, y fijaros qué parcelas tan estrechas. Eran parcelas de cultivo de los campos que había aquí. Fijaros qué parcelas y qué difícil tiene que ser organizar una vivienda, parcelas tan estrechas. Y al lado tenemos otro ejemplo, un testimonio antiguo de esa arquitectura, cuando se traza la avenida. Ya veis, con este elemento típico que nace hacia 1900, nace la idea de un gran balcón que unifique frente a balcones pequeños en los pisos superiores. Y luego solía haber un gran balcón final que también lo unía, pero ya no de balaustre, sino de rejería, ¿no? Y llegamos ya al punto donde se cruza con la Rambla de Brasil y aparece una iglesia muy, muy bonita. Está en un punto muy singular. Hoy hemos visto muchas iglesias que estaban las pobres en puntos sin importancia, ocultas. Esta está en un sitio muy bonito, en un cruce importantísimo de la Rambla con la Avenida de Madrid, y el arquitecto ha sabido responder a ese gesto con unos elementos monumentales. Bueno, creo que está muy bien, a pesar de la humildad que ha querido dar a sus materiales. Creo que es algo que echábamos en falta en el barrio de Sants en la lección anterior. ¿Recordáis que no había ninguna dotación, no había ningún elemento que singularizase un cruce? Aquí viene muy bien. Fijaros en pensar que si aquí en vez de esto hubiera habido un grupo de viviendas, habríamos perdido la ocasión de señalar un punto singular de la ciudad. Y esta iglesita lo ha hecho muy bien. ¿Veis? Es muy bonita la secuencia, bueno, las vidrieras, con unos materiales muy austeros, pero muy bonita. Fijaros qué preciosa el juego de escultura es este campanario con la cruz.
preciosa. Mirad qué bonita está. También la entrada muy bonita, muy elegante, monumental, una gran vidriera. Bueno, está muy bien. La pena es que le han hecho estas salidas con muy poco respeto. Le han matado el espacio que tenía delante con estas entradas y salidas. Qué diferente sería esta iglesita con un parque delante. Bueno, y aquí tenemos la continuidad de la Avenida de Madrid, que está girando ya, y la Rambla a partir de aquí, creo que es Carlos III, a partir de aquí Brasil, que vas ascendiendo hacia lo alto. Y aquí tenemos ya el bloque, mirando ya hacia abajo, los bloques del otro lado. Y esta es nuestra Rambla de Brasil, que ahora la vamos a seguir primero desde lejos para poder ver todos estos edificios nuestros, porque estamos tratando estas manzanas, y luego iremos por su acera para descubrir. Ya sabéis que en otras charlas he comentado que yo siempre pensé que esta Rambla de Brasil o la de Badal hubiera estado mejor con grandes aceras, un gran arbolado y no habiendo soterrado el tráfico, sino habiéndolo domesticado, es decir, tenemos ya la ronda de Dalt, pero bueno, es mi opinión. Me da la impresión que quitar el gran tráfico que estas avenidas tenían les ha quitado mucha vida. Yo creo que esta podía haber sido una avenida casi como el Paseo de Gracia, donde conviven perfectamente el tráfico con la vida en las aceras. Porque veréis que las aceras se han matado, han quedado sin vida porque son muy estrechas. Luego el hecho de estar elevado, bueno, el espacio por supuesto es bonito, ¿no? Pero yo creo que aquí se podía haber logrado una avenida de mucha vida. Ya la tenéis, entonces vamos a bajar por aquí hasta aquí. ¿Veis? Aquí tenemos ya uno de los problemas de la Rambla el hecho de estar elevada. No sé si hicieron un parking o elementos de servicio. Entonces, fijaros la acera tan estrecha, tanto aquí como en el otro lado, y el aislamiento que se produce del paseo respecto a las casas. Eso no puede ser. Al final la vida viene de las casas, del comercio. Pues imaginaos lo que sería esta avenida con una acera de este tamaño hasta alcanzar estos árboles y que bueno, que ya al centro hubiera habido el tráfico. Aquí vamos viendo las casas que vamos a estudiar luego. Aquí vemos una gran medianera, una pieza que ha resuelto muy bonita esa llegada de las manzanas. Rambla de Badal está hecha Rambla de Brasil con muchísimo cariño, dos elementos de acero cortén, precioso, los bancos, las farolas. Quizá hay un protagonismo excesivo de las farolas, que a veces se comen un poco el espacio, pero bueno, el esfuerzo es enorme y está muy bien, la verdad. Pero fijaros qué pena esta elevación, al final son barreras que hacen que se muera la acera, que es la que tiene que dar vida a la ciudad. Ahí vamos viendo los lienzos que ahora veremos. Bueno, ya vemos todo el cariño con el que se ha hecho el diseño de la Rambla. Resolviendo difíciles problemas, porque hay entradas y salidas de vehículos. Aquí veis estas farolas que son muy bonitas, pero quizá tienen un protagonismo excesivo. Ya veis que se comen un poco el arbolado, se comen los edificios, que así se erigen ellas más en protagonistas. Tenemos uno de los pasos, y ahí vemos los edificios que ahora estudiaremos, que como veis van creando un lienzo muy bueno, aunque a veces se rompe, como vamos a ver. ¿Veis? Aquí se rompe un poco por este edificio, en un punto un poco crítico, porque también llega una manzana muy esbelta. Hay puntos críticos en esa acera que ahora vamos a ver. ¿Veis? Aquí tenemos estos puntos tan difíciles en que tiene que incorporarse el tráfico al tráfico subterráneo, aceras, como veis, muy estrechas. Bueno, en fin. Y aquí estaba la Rambla de Badal, que lo vimos en las lecciones anteriores. Ya llegamos al final, donde llegaba la antigua Nacional 2, la Carrer de Sants. Como veis, hay un último edificio que pone orden, aunque toma una alineación extraña, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Volvamos al recorrido ahora en nuestra acera. Fijaros que aquí se ha actuado muy bien, es un chaflán muy importante y el zócalo se abre. Fijaros qué pena. ¿Veis? Estas aceras hubiesen tenido que ser hasta aquí y haber incorporado estos grandes árboles. Entonces sí que sería una calle llena de vida, de comercio, de cafeterías. No, yo no soy muy partidario, la verdad, de los paseos centrales a costa de dejar las aceras muy esbeltas.
Bueno, aquí vemos unos edificios que actúan muy bien porque marcan una horizontal acompañando la avenida. Mirad qué ligero es este entrepiso, como si el edificio flotase. Una idea muy bonita. Además, tiene carpinterías antiguas que ahora ya se harían mucho peor, se harían muy gruesas. Fijaros, también el portal es muy bonito. Sin embargo, nos está fallando todo el tiempo la acera. Fijaros que yo no digo que esto esté mal, pero creo que habría estado mejor de la otra manera. ¿Veis? Aquí estamos con estos edificios que curiosamente era una adaptación de algunas manzanas que no estaban pensando que aquí iba a venir una gran avenida, como vimos en los planos. Por eso los edificios que crean este frente son como pantallas. Ya veis que han tenido que adaptarse y en algún momento tienen muchas dificultades para resolver estos encuentros. ¿Ves? Incluso aquí aparece una medianera. Todo indica que aquí había sido una de construcciones que no esperaban la aparición de esta gran avenida. Pero bueno, poco a poco se han ido adaptando. Aquí tenemos un edificio que es muy amable y nos parece muy bonito. ¿Veis? Terrazas macizas, terrazas huecas, como insinuando que ya el edificio mira hacia allí. Bueno, es muy bonito de materiales, muy elegante, muy amable. Creo que está muy bien. ¿Veis? Con los tendederos. Fijaros que tiene ese remate final. Creo que es un edificio interesante. Y fijaros que resuelve, lo veremos luego cuando recorramos esta calle, resuelve perfectamente el engarce con las casas que vienen de manzanas de altura más bajita. ¿Veis? Resuelto perfectamente el engarce con estas escalas y lo adapta muy bien a la avenida. Aquí tenemos ya la ordenanza antigua de alturas, que era quizá demasiado alta, bueno, con un edificio que también ha tratado de hacer muchos detalles, muchos gestos hacia la avenida, gestos escultóricos de interés. Nos extraña que luego los huecos sean tan pequeños, ¿no? Parece que se pierde un poco en las esculturas, pero también es de agradecer. Al lado vuelve a aparecer edificios horizontales con un zócalo muy bonito. Fijaros qué zócalo de mármoles, mármol blanco, precioso. Es una composición elegantísima. También es muy bonita la barandilla. La pena es que son viviendas. Esto tendría que haber sido oficinas, ¿no? Los portales también son muy bonitos. Está hecho con mucho cariño. Fijaros también las terrazas. Es un edificio fantástico este. Fijaros que el de al lado se parece mucho, pero es como si fuera un poco más tosco. No sabemos si es del mismo arquitecto, pero veis qué bonito el travertino español. Es un travertino precioso. Y hay las terrazas. Fijaros que son grupos de viviendas que parece que tienen, por supuesto tendrá patio, porque habrá vivienda también que dará al patio interior. Pero veis, pues la barandilla está muy cuidada, logra tener una cierta densidad que protege la terraza, los zócalos del forjado están revestidos en piedra, bueno, cantidad de detalles, el mismo detalle del dintel, bueno, y el propio tipo de ladrillo, está muy bien, es una casa muy interesante. Apenas, fijaros aquí, han cambiado la carpintería del portal, y es una pena porque sin duda era mucho más bonita, ¿no? Pues fijaros qué bonito el travertino, aquí ese contraste entre los zócalos y las partes superiores. Es una casa muy bonita. Fijaros que tiene estos pequeños gestos, veis, de cambio de altura, que son muy atractivos porque muestran pues, una zona que es más de ventanas. ¿Por qué se ha hecho aquí terraza? Pues para dar unidad, para ocultar en cierta manera el ámbito más doméstico de la casa y para que cada casa sea una unidad. Así se logra pasando la terraza por delante. Pero se ha pasado con el mínimo gesto, solamente es casi el paso de una barandilla. Pero bueno, al final logras detectar que uno no ve la ventana del dormitorio, sino que ve la unidad de la casa. ¿Veis? Aquí estamos, ya veis que aquí hay pequeños patios donde darán las habitaciones, aquí está el núcleo de ascensores y por supuesto que hay viviendas que dan al patio. Entonces, aquí el problema es cómo es este patio, si es un patio acogedor, si es muy estrecho, ese es el problema. Y aquí tenemos la casa de al lado, que fijaros también ha actuado con este maravilloso mármol travertino español, pero ha simplificado mucho,
No sé cuál sería, da la impresión que esta está más evolucionada, es más rica que esta. Fijaros, aquí ya no hay madera, esta es como más tosca. No sé si es anterior a esta o no, pero veis, aquí ya el tratamiento es muy diferente. Todo el juego que había aquí de horizontales y verticales, aquí se ha simplificado mucho. Pero veis, es un tema muy bonito. ¿Veis? Esta es más tosca en el tratamiento, pero bueno, son viviendas pequeñitas, ya lo veis, bueno, aquí tiene dos, dan también a patio interno. Y seguimos y tenemos esta que es más, aparentemente más abierta, pero es más tosca de tratamiento, ¿no? Es una arquitectura que estuvo muy de moda, un poco organicista, tomando ejemplos más cierta con terrazas curvas, pero que al final era más pobre en el tratamiento de materiales. Aquí tenemos la vista de la Rambla, que es un paseo muy bonito, que efectivamente hay quien dice si aquí pusiéramos tráfico mataríamos la Rambla. Bueno, sería un tráfico domesticado, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos un punto crítico por este edificio y porque llega un tramo de manzana confusa con otro edificio allí. Y bueno, y aparece también otro edificio que al no ser horizontal, a fomentar mucho la vertical, también hace difícil su relación con los edificios bajos que vienen de al lado. ¿Qué es este edificio? Como veis, también ha tratado de ser generoso, con un gran mirador, pero su excesiva verticalidad, la sensación que da de vertical, rompe un poco la continuidad de la avenida. Ya veis que también está un poco más confuso en el tratamiento del zócalo, que no existe. Es una época en que, de cierta manera, se olvidó un poco la ciudad. Era una arquitectura muy escultórica, con muy gestos un poco brutalistas y a la vez orgánicos. Y que, en mi opinión, esta otra arquitectura lo resolvía mejor. Fijaros esta, qué precioso zócalo ha creado. Es más, quizá el tratamiento más humilde que el anterior, pero bueno, como veis también la terraza cuidada, la barandilla muy unitaria que unifica la casa y sobre todo el zócalo pues es muy bonito. Es una pieza muy, muy bonita. Fijaros que las dos tienen buenas intenciones, pero esa tipología vertical va un poco contra la horizontalidad de la avenida. Bueno, ya veis, fijaros qué bonito el zócalo, qué bonito el portal donde se cruza esta estructura, se cruza con otra estructura blanca, fantástico. Es un portal, un pórtico muy clásico, unas carpinterías finísimas de aluminio. Es muy bonito esta composición, ya lo veis, ¿no? Aquí, justo donde el portal tiene estos elementos de machón, muy bonito. Quizá es más pobre, podríamos decir, el tipo de ladrillo que se eligió, estos dinteles tan bruscos, quizá le quitan un poco de ligereza a la terraza. Pero aún así, pues es un edificio fantástico. Fijaros lo que os decía, este con muy buenas intenciones, porque ha creado como dos escalas, una hasta aquí y otra hasta allá, pero, ¿veis? Ya es una actitud diferente, es una actitud vertical. Yo creo que al final responde mejor este a lo que es la avenida, y eso que no le negamos a este muy buenas intenciones. Curiosamente, este edificio parece que no supo girar ante algo tan importante como era la Nacional 2, como Carrers de Sants, porque fijaros que ha plantado dos dormitorios, creo que se equivocó. Precisamente aquí era donde más necesitábamos una terraza, probablemente no tenía sitio para todas las viviendas que quería meter, pero es una pena porque era aquí donde más hubiéramos necesitado, y fijaros que tampoco la alineación, que está girada, pues no ayuda tampoco a esta avenida. Y aquí se producía un punto crítico, lo vimos en la edición, no sé si lo dijimos, pero es extraño que no haya sabido adaptarse, un edificio que actúa tan bien ante Rambla de Brasil no sepa actuar bien ante la Nacional 2, ante la Carrer de Sants. ¿Veis? Aquí llega ya. Y enfrente tenemos lo que seguiremos en otras lecciones, que es Carrer de Sants, que va poco a poco transformándose en una avenida con grandes edificios de principios del siglo XX. Bueno, y ahora vamos ¿veis? Este era el punto, una cierta crisis, porque veis, rompe la alineación,
Y bueno, aquí veis alineaciones antiguas de parcelas, las vimos aquí. Y ahora vamos a entrar por estas calles verticales y luego iremos por una horizontal. Vamos a ir más rápido. Bueno, esta era la calle una de las primeras calles que bajaba. ¿Recordáis el edificio clásico? Y aquí tenemos actitudes muy diferentes. Fijaros, esta actitud tan seria, tan opaca, que por supuesto aporta muy poco a la ciudad, frente a la actitud de las terrazas, que es muchísimo mejor, ¿veis? Son terrazas además protegidas por un antepecho poderoso que hace que la terraza sea mucho más acogedora. También ha bajado el techo, esto es algo que se fue aprendiendo poco a poco, y así la terraza es un elemento realmente muy protegido, muy íntimo y funciona muy bien. Claro, esta es una casa muy bonita, además tiene una entrada muy generosa, veis, muy bonito con pone el ladrillo hacia vertical, fantástico, una casa interesante, muy interesante. ¿Veis? Casi es una pieza abstracta de mármol, donde tiene unas fisuras, una casa muy bonita. Seguimos, fijaros, la aparición del ladrillo respecto a esta casa, pues siempre es algo como más pobre, ¿no? Y aquí llegamos, fijaros que ya estamos, es una calle muy cortita, Carrer d'Arizala, llegamos ya al Carrer de Sants, que hemos visto antes, estamos aquí. Y ahora seguimos por la otra calle, aquí teníamos este gesto tan bonito de las dos escalas. Fijaros, cómo cambia la escala de esta pequeña calle. Aquí echamos en falta un mayor cariño en la urbanización, echamos en falta un arbolado, porque fijaros que esa escala que se había adaptado con una baja muy alta, que hubiera venido bien tener un entrepiso, y dos alturas. ¿Veis? Ya es una escala mucho más bonita que permite que el sol entre a esta escala, que es la pequeña escala del interior de estas manzanas de Sants. Y aquí, como veis, esto está muy descuidado. Bastaba unificar esto, hacerlo semipeatonal, plantar unos árboles y sería una calle extraordinaria, porque tiene una escala muy bonita. Aquí nos encontramos edificios más duros, como veis aquí, el ladrillo y la cierta dureza hacen daño a esta pequeña escala de las calles. Aquí tenemos de nuevo un baja más 4, que está hecho con cariño, y aquí tenemos la escala que continúa. ¿Veis? ¿Veis? Aquí tenemos la otra escala, baja más 2. Es curioso este salto de escalas que luego produce estos, que es muy difícil, claro. Este es un baja más 1. Quizás que aquí un baja más 4 es excesivo. Claro, nos dirán que más excesivo era esa, ¿no? Pero veis, este baja más 4 da la impresión que tendría que haber sido un baja más 3. Bueno, aquí tenemos otra escala, ¿veis? Este es un baja más entrepiso más 2. O sea, realmente equivale a un baja más 3 y es una escala mucho más bonita. El edificio este es precioso, fijaros qué zócalo más bonito. Y enfrente tenemos esta escala tan preciosa de Sants. Veis que está hecho con este gran portal, muy bonito, portal precioso. ¿Veis? Es un edificio hecho con mucho cariño, con estas grandes correderas de madera. Y fijaros el contraste tremendo entre esta escala y estas grandes escalas que se permitieron en los 60, que eran muy excesivas, ya veis. ¿No? Que claro, pueden decir es que ya estaba ahí, estamos llegando aquí, ¿no? Estaba la avenida. Y ahora seguimos por la otra, vamos bajando, y fijaros aquí cambia mucho la escala. Primero hay un arbolado muy alto, muy elegante, de plátanos creo que es. Estos eran los edificios que habíamos visto antes en la avenida, de una gran escala, y luego aquí se va bajando, pero aún así es una calle muy diferente a las anteriores, una calle con muchísima presencia, quizá los árboles ayudan muchísimo, pero es una calle, como veis, de más escala. Aquí tenemos estas arquitecturas, fijaros que conserva el portal original, las persianas de madera, algo que cuando se sustituye la casa pierde muchísimo. ¿Veis esta tipología un poco de los 50? ¿Veis? Es una calle de más, parece una calle del ensanche. Claro, este zócalo también muy cuidado, tanto este como el otro. Y aquí la nueva arquitectura, que está hecha con mucho cariño. Fijaros qué bonita esta arquitectura original. Y al lado esta, que se adapta, es un baja entre piso más 4. Ya veis lo que se ha marcado aquí. Y son casas muy bonitas, las tres. Fijaros qué precioso portal. Este maravilloso onix parece que es.
fantástico. Fijaros aquí esta otra, qué maravilla. Esta puerta es un tesoro. Sus jarrones, casa fantástica. Al lado de esas casas vemos esta arquitectura de los 60 mucho más tosca, ¿verdad? Y es que lo era, realmente era una... Pasó como la desaparición de la pintura figurativa y la aparición de la pintura abstracta, mucho más dura, mucho más difícil. Pero bueno, aquí os muestro las dos. Este actual parece que le han cubierto, le han cerrado las terrazas, pero bueno, son escalas muy bonitas. Tenemos los maravillosos plátanos y aquí tenemos otra casa curiosa que la vamos a ver ahora, porque aquí viene esta calle horizontal que es importante, la única importante que cruza de extremo a extremo del barrio, y entonces se permite una altura mayor ahí. Fijaros, pero es muy interesante ¿veis? Esta arquitectura, su terraza, es muy simpático este edificio. Baja +4, más entrepiso. Y al lado tenemos estas que, fijaros, solo un piso más el ático, pues hace que sea una escala quizá excesiva estas calles. Creo que es bueno el criterio de que se le ha dado menos altura. Y aquí seguimos, fijaros aquí que hay un levante sobre una vieja casa, un alero precioso, se ha hecho un levante de esa arquitectura que os digo yo de posguerra. Fijaros qué sección más bonita. Los árboles hacen muchísimo. Quizá ya aquí se podría ampliar un poquito las aceras. No, fijaros qué casas más bonitas, que bueno, conviven bien con las casas de terrazas de los 50. Aquí otra casa también muy seria, muy elegante, con estas terrazas protegidas, casi es una actitud, bueno, es muy, muy elegante, muy seria frente a esta más ingenua de abrir las grandes terrazas. Aquí tenemos una muy seria, muy elegante de los años 40. Fijaros que aquí estos arquitectos no querían terrazas, tenían una herencia de ese clasicismo moderno que hablo muchas veces, que coincide un poco con los imperios, las dictaduras que surgieron tras la crisis de la Primera Guerra Mundial. Bueno, es una arquitectura muy seria, muy elegante, pero que no tiene la alegría de las terrazas que vendrá después. ¿Veis? Aquí hay terrazas que se antojan un poco toscas. El mundo del ladrillo dentro de Sants es un mundo difícil, porque Sants en origen es mucho más enfoscados, tonos mucho más suaves, y en estas escalas tan pequeñas es peligroso el ladrillo. Pero bueno, está muy bien cuando aquí ya estamos llegando a la Carrer de Sants, veis, con estas grandes casas de terrazas. Fijaros la importancia que tiene el arbolado, que aquí no sé por qué ha desaparecido y que habría que recuperar. Estamos aquí. Fijaros que prácticamente es quizá la calle de más prestigio en dirección norte-sur de toda esta área que estamos tratando. Y ahora bajamos por la otra calle, que es más estrechita, que por suerte tiene también los grandes plátanos, plátanos. Mirad qué casas más bonitas. Fijaros esta, qué portal. Casas de los años 20, 10, 20, muy cercanas ya a lo que va a ser el Art Deco, que va a empezar a utilizar los huecos en arco. Fijaros que la decoración se está simplificando mucho. Es una casa de esa transición de los años 10 a mirar también qué precioso la rejería del portal. ¿Veis? Ya tiene esa coronación de arcos en el centro. Bueno, es una casa de transición, pero muy, muy elegante, muy bonita. Y aquí fijaros que aparece un gran vacío interesantísimo, que ahora lo vamos a ver. Otra casa también muy bonita, con estos terrazas, miradores, con esta arquitectura, y al lado está otra arquitectura nueva, que también está muy bien primero por la escala, que se le ha obligado, perfecto. Y luego, pues bueno, aquí veis la unión de las ventanas en un hueco único, el gesto de las terrazas que giran, está muy bien. Y aquí tenemos un gran vacío que es una oportunidad enorme para esta área. Ya veis que hay unas grandes medianeras muy altas, pero que podrían taparse con una crujía de 5 metros, podrían taparse y generar aquí un gran espacio libre. Yo creo que es la ocasión de
del barrio. Bueno, aquí vemos, no sé por qué, hay muchas faltas de arbolado. Esto está un poco olvidado por el ayuntamiento, ya se ve. No, no puede ser que porque haya un garaje no pueda haber un gran plátano. Ese es el arquitecto el que tiene que adaptarse a los plátanos. Entonces aquí faltan 2 árboles, ya veis, y hay que plantarlos. Porque fijaros que esto está muy bien, es muy bonito esta casa, con esa gran continuidad que tiene. Entonces y esta es la calle principal en dirección este-oeste. Entonces, sin embargo, aquí está todo sin definir aún. Aquí sigue con esta otra gran casa, que también tiene una fachada muy digna, y esa otra, que también tiene una gran fachada. Es decir, todas estas casas admiten perfectamente la aparición aquí de un espacio libre. Aquí son árboles distintos. Fijaros qué espacio podríamos lograr aquí, tapando por supuesto estas medianeras con una construcción, pero generar un espacio interesantísimo. Ya lo veis, fijaros. Toda esta avenida, que está muy bien resuelta, toda ella, este edificio curioso, ese como de los 70, 80, y este era el edificio nuevo, esta es la nueva dotación, y estos, como veis, tenían unas fachadas también muy dignas, los dos. Es decir, que aquí si se pudiera lograr un espacio, una especie de pequeño parque, pues vendría muy bien a toda la manzana, porque atendería a todas estas calles este-oeste, prácticamente a todas. Y bastaría tapar estas pequeñas medianeras, y si aquí hay una edificabilidad, pues concedérsela en otro solar de Barcelona o del barrio de Sants, y lograr generar aquí un espacio que vendría muy bien, un espacio libre. Y ahora nos vamos a ir en esta gran avenida este-oeste, bueno, en esa calle. Es la calle de Roger. Aquí tenemos el árbol del amor, que es un árbol pequeñito, y veis que hay de gran escala. Fijaros la importancia de los portales. Como veis, una calle, el árbol le da mucha elegancia, es una calle muy ancha. Uno piensa que muchas de estas calles podían ser realmente peatonales, porque solo es ya un tráfico interno. Tenéis nuevas arquitecturas. Como veis, es una escala muy bonita. Y el arbolado pues también ayuda mucho. Fijaros qué bonita esta actuación en que sobre esta casa se ha hecho un levante y bueno, lo único que ha hecho ha sido dialogar con estos huecos y crear unas barandillas muy abstractas, modernas, y queda perfecto, fantástico. ¿Veis que? Y después tenemos esta, que también, bueno, la escala es muy bonita, la idea de las terrazas tan ligeras. Fijaros, es una calle que, gracias a que quizá aquí es un poco más tosca esta arquitectura, mirad qué precioso el zócalo, este portal fantástico, con este zócalo oscuro negro. Pero veis, la escala está muy bien, las alturas están muy bien. Aquí llegamos ya a este punto. Recordáis que habíamos visto esta casa, quizá les sobraba un piso, pero el zócalo era bonito. Aquí tenemos esta casa asombrosa, con este levante de los años 30, 40 probablemente, muy consecuente con esta arquitectura tan clásica, y que fijaros que está muy bien. Aquí solo faltan reponer los árboles, ¿no? ¿Veis? Esta es una arquitectura que alguien puede decir, no, es una arquitectura que no tiene nada. Bueno, no tiene nada, pero esta arquitectura con unas carpinterías, por ejemplo, de único hueco, pues queda muy bien. Fijaros, la cornisa es una arquitectura muy elegante. Ya sabemos que no tiene terrazas, que es demasiado austera, pero cumple muy bien su misión de crear ciudad. Y aquí seguimos ya en el último tramo, donde aparecen estos giros de la arquitectura y este edificio fantástico. Fijaros qué bonito es, cómo está jugando con elementos horizontales, elementos verticales, cómo aún mantiene estas carpinterías de hierro que eran estupendas, que eran finísimas, con muchísima fuerza. Este edificio podía ser cualquier cosa, podía ser una facultad, puede servir para oficinas, puede servir para viviendas, para lofts. Fantásticos, son edificios muy serios, muy elegantes. Mira el contraste de los dos materiales. Esta arquitectura semi-industrial es una arquitectura espléndida. Ahora aquí teníamos esta casa que había girado un poco. Es qué bonito el muro de ladrillo. Aquí la tenemos. Es en ese giro que hace. También, como veis, todas las casas tienen todo su interés.
Por supuesto que también hay casas donde el arquitecto no hizo nada y se nota enseguida la falta de cariño, de interés. Bueno, fijaros, esta está la gran pieza. Bueno, y ahora quería mostraros el siguiente paso, que es, perdonad, aquí ha habido un salto en las imágenes. Aquí, fijaros, en esta calle, este era un edificio antiguo que tiene muchísima fuerza. Fijaros, es solo su presencia, su elegancia, no sé, también quizá el carácter romántico de abandono, pero pienso que quizá este edificio se podría mantener y ser el corazón de todo este espacio que hemos visto aquí. Perdonad que antes me he quedado aquí. Sí, fijaros, este es el corazón de ese espacio que os decimos. Porque luego fijaros qué bien está acabada esta calle, con esta dotación aquí, esa otra gran dotación. Bueno, son muy elegantes, serias. Al lado tiene la alegría de todas estas terrazas. Este también un edificio muy interesante. ¿Veis? La calle y sigue el árbol del amor dando unidad a esta calle. Como digo, casi podría ser un paseo peatonal. ¿Veis? Un juego bonito de huecos. Y aquí van aumentando la escala porque ya nos vamos acercando a la Rambla del Brasil. Y aquí tenemos otro gran edificio industrial fantástico. Fijaros qué bonito. El juego de horizontales, esos torreones finales, muy típico de la arquitectura de los 50, que son herencias de la arquitectura del nacionalsocialismo. Herencias de aquellos movimientos que eran muy modernos, revolucionarios, que acabaron con las burguesías, que querían acabar también con las monarquías y que proponían unos estados en cierta manera dictatoriales, pero que se dieron en toda Europa, no solo fueron Alemania e Italia, fueron Hungría, fueron Rumanía, fueron Francia, donde había partido muy fuerte de derechas que estaba enfrentado a las izquierdas. Y bueno, al final generan una arquitectura muy poderosa, muy serena, muy clásica y a la vez muy moderna, ya veis que es muy moderna. Y llegamos a esta casita que os decía que lo había hecho muy bien, adaptándose a esta escala que viene de la calle. ¿Veis? Ha bajado la escala por ordenanza respecto a esa escala que era excesiva y bueno, lo resuelve muy bien. ¿Ya veis estos pequeños gestos que tiene? El cambio de terraza maciza a terraza ligera. Bueno, como veis, esta calle es una calle con muchísimas posibilidades. Una calle muy bonita. Y ahora vamos a ver ya solo las tres calles, la que queda. Fijaros qué estrechita es esta calle y qué olvidada está. Esta es una calle que efectivamente tendría que ser probablemente ya peatonal o semi-peatonal y tener un arbolado central, porque como veis, es casi solo una calle, casi un callejón, y puede ser una calle muy digna, porque las casas que hay son muy dignas, fijaros, esta qué bonita es, este zócalo, una casa fantástica esto se dio en España en la posguerra, es la herencia del mundo moderno, estas grandes ventanas horizontales y el mundo clásico, y es una época fascinante, porque logra mezclar tradición y modernidad, algo que no se logró en Europa en general. Bueno, mirar el portal. Al frente tenemos una casa, es curioso, esta ventana creo que se inventa en Europa, en Italia, perdón, la época del racionalismo y del fascismo. Es una ventana preciosa. Esta es una otra casa de esas que pueden ser anteriores a la guerra española y que tienen mucho de la modernidad, pero a la vez, como veis, utiliza aquí las contraventanas, aquí las persianas y luego estas cornisas clásicas. Una época muy interesante. Aquí otra con decoración más modernista, más Belle Époque, y que llega a veis, va bordeando las enormes manzanas que daban a la Avenida de Madrid. Y aquí aparece ese espacio con tantas posibilidades. Aquí habría que cubrir esta medianera y aquí generar un gran pequeño parque que vendría muy bien, porque veis, estas actúan muy bien, están ya preparadas, como aquellas también, para dar a un precioso parque. Fijaros esta qué bonita es. Esto es un poco arquitectura un poco de los 70, en que se está jugando ya con una arquitectura más experimental, pero que es muy bonita, ¿veis? Esta mezcla de mirador, terraza, mirador,
fantástica, casa muy bonita. ¿Veis? Estamos en este punto y todo este espacio que tenemos libre. Aquí tenemos a su lado, nos habíamos fijado, un conjunto precioso y delicadísimo de viejas casas de Sants con los maravillosos plátanos de Cataluña. Y como veis aquí ya se estrecha mucho, por eso digo que tiene que ser ya peatonal esta. Porque fijaros que también hay elementos delicados. Fijaros este fantástico grupo de 3 viviendas. O este, que por desgracia es demasiado alto. Vemos aquí, demasiado alto y tiene mucha vivienda interna. Es una pena. Luego llegamos a la escuela. Bueno, aquí tenemos una nueva actuación, también respetuosa. Fijaros ese pórtico final, le da mucha elegancia. Aquí tenemos el colegio y vamos llegando ya hacia el final. Y aquí es donde nos falla el encuentro con la Rambla de Brasil, porque tenemos esta medianera de difícil solución. También tenemos el choque con este edificio, veis que era muy estrecho, porque no estaba preparado nada para, fijaros, veis, este choque es excesivo, es casi irresoluble. Estábamos en ese punto de ella. Y ahora vamos a ver estas dos calles y ya acabamos. ¿Veis? Esta era la zona donde propongo crear un pequeño parque. Y como veis, esta calle, a pesar de su estrechez, pues tiene arbolado y tiene una serie de zócalos preciosos. Mirad este portal, qué maravilla. No sé quién habrá hecho este portal, pero es precioso. La madera de dentro, la puerta flotando en el vidrio, fantástico. Y también son calles que merecen un poquito más de cariño, ¿no? Porque quizá pues, también puede ser una calle semi-peatonal, que eso no impide que haya garajes y que haya... Mirad qué bonitos portales, como las casas han sido muy generosas en abrir dentro de estos zócalos los portales. ¿Veis? Es una calle muy estrechita que llega a este punto de la avenida. Y ahora solo nos falta ya ver esta última calle y acabamos. ¿Veis? Esta es la otra calle del canónigo Pibernat, que tiene aquí una callecita muy antigua, fijaros. Estamos en Sants, en Barcelona. Tenemos casitas de baja+1, casi adosadas, que son las que llegaban ahí. ¿Recordáis? Llegaban a la Carrer de Sants, a la antigua Nacional 2, con estas construcciones. Fijaros qué asombroso mundo hay ahí. Si seguimos, vemos esta escala tan bonita de la nueva ordenanza en choque con aquella edificio tan vertical, que es una difícil solución. Pero veis, aquí la escala es muy bonita. Esta calle también tendría que ser una calle peatonal, con sus pequeños árboles. Aquí, como veis, siempre hay solución. Esta casita, la verdad es que se le podía haber dado toda esa altura y que hubiese mirado ya hacia los dos lados. Es decir, lograr una transición de esos edificios tan altos e ir tapando un poco a poco todas las medianeras. Parece que no, pero eso supone una edificabilidad enorme dentro de lo que es Sants y Barcelona. Ir tapando las medianeras de las casas con frentes. ¿Veis? Y aquí tenemos este punto crítico. ¿Veis? Ese salto tan grande aquí. Perfectamente se podría haber hecho un edificio que se escalonase para adaptarse a esa escala. Creo que quizá aún estemos a tiempo, a pesar de que este parece casi que es un edificio reformado, para lograr crear escalas mucho más acordes. Bueno, y aquí teníamos ya este final. Hemos recorrido este pequeño barrio. Muchas gracias.